La radio crepitó, y la voz de Javier irrumpió a través del ruido del diésel como un cuchillo. Me acababa de despedir por negarme a cavar nuestra propia tumba, y él pensaba que firmar los cheques de pago le daba derecho a jugar a ser Dios con nuestras vidas. Estaba equivocado. Yo estaba sentado 8 pies abajo en una Caterpillar 345, sosteniendo suficiente potencia hidráulica para mover montañas, y estaba a punto de mostrarle a este chico universitario exactamente lo que 26 años de tierra y sentido común podían hacerle a su bonito y pequeño mundo. Mi nombre es Gabriel Hernández, pero todos en la obra me llaman el Toro. Tengo 49 años, y he estado manejando maquinaria pesada desde antes de que Javier Solís aprendiera a atarse los zapatos. Esa mañana de martes comenzó como cualquier otra en el proyecto de la presa El Caimán, café en mi termo, revisión de seguridad en la CAT, y la reunión previa al turno habitual donde a Javier le gustaba recordarnos a todos lo mucho más inteligente que era que los demás. El proyecto El Caimán era un gran proyecto, quizás la construcción de presa más grande en Oaxaca en 20 años. Estábamos construyendo una presa de arco de hormigón, de 180 pies de alto, diseñada para contener millones de galones de agua de montaña. El trabajo de cimentación era crítico, si arruinas la excavación del aliviadero, toda la estructura podría fallar. Ese es el tipo de fallo que no solo cuesta dinero. Mata gente. Yo había estado operando la excavadora principal durante 18 meses, abriéndome camino a través de diferentes capas de suelo según los estudios geológicos. Los ingenieros habían mapeado 3 zonas distintas, lecho de roca de granito estable en la parte inferior, luego una capa de esquisto comprimido, y luego tierra suelta de relleno en la parte superior. Cada capa tenía diferentes características de soporte de carga, diferentes tasas de absorción de agua, diferentes riesgos. Javier nos había estado presionando más fuerte cada semana desde que asumió el cargo de ingeniero de proyecto 3 meses antes. Verán, estaba casado con la hija del director Vargas, lo que significaba que podía hacer prácticamente lo que quisiera. Lo que él quería era terminar este trabajo 3 meses antes y hacerse parecer una especie de héroe. El resto de nosotros solo queríamos volver a casa con todas nuestras partes intactas. Esa mañana, Javier apareció en mi excavadora agitando un nuevo conjunto de planos. El chico tenía 26 años, recién salido del Instituto Politécnico Nacional con un título de ingeniería y una actitud. Llevaba un casco que parecía salido de una tienda de regalos y botas de seguridad que nunca habían visto barro de verdad. Gabriel, vamos a cambiar el cronograma de excavación, dijo, sin siquiera levantar la vista de su tableta. Necesito que bajes otros 4 pies más allá de los marcadores rojos hoy. Apagué el motor y bajé de la cabina. El aire de la mañana era fresco, con ese olor a pino y agua fría de la montaña. Abajo, en el sitio de excavación, pude ver a la cuadrilla preparándose para el vertido de hormigón, tipos con los que había trabajado durante años, buenos hombres con familias. Javier, esos marcadores están ahí por una razón. Los informes de compresión del suelo dicen que alcanzamos esquisto inestable a esa profundidad. El geólogo señaló específicamente esa zona como de alto riesgo de derrumbes. Finalmente me miró, y pude ver esa expresión de suficiencia que ponía cada vez que alguien cuestionaba su título de ingeniería. Gabriel, agradezco tu experiencia, pero he ejecutado los cálculos. La universidad me enseñó nuevos métodos computacionales para el análisis de suelos que tú no entenderías. Podemos manejar el riesgo. ¿Qué riesgo? Señalé a la cuadrilla que trabajaba 20 pies debajo de nosotros, colocando varillas de refuerzo para el vertido de hormigón. ¿Estás hablando de arriesgar a que esos tipos queden enterrados cuando las paredes se vengan abajo? La cara de Javier se puso roja. Estoy hablando de arriesgar que este proyecto exceda el presupuesto y el cronograma. Los de la corporación me están respirando en la nuca por los números trimestrales. Cavamos más profundo hoy, o todos vamos a tener problemas más grandes que un poco de tierra suelta. Yo había estado en la construcción el tiempo suficiente para conocer la diferencia entre plazos ajustados y misiones suicidas. En el año 98, había visto el colapso de una zanja en Guadalajara que enterró a 2 tipos. Al departamento de bomberos le tomó 4 horas desenterrarlos. Uno de ellos, Tomás Rodríguez, todavía camina cojeando y no puede usar su brazo derecho correctamente. Todo porque algún supervisor decidió que el cronograma era más importante que los protocolos de seguridad. Javier, tengo 26 años operando equipo.
No voy a cavar más allá de esos marcadores sin un nuevo estudio geológico y un apuntalamiento adecuado. Las regulaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social dicen que el operador tiene la autoridad final sobre condiciones peligrosas. Fue entonces cuando la voz de Javier adquirió ese tono frío y peligroso que usan los supervisores cuando creen que te poseen. Gabriel, estás negándote a una orden directa de tu supervisor. Eso es insubordinación. Eso es seguridad, le respondí. Y eso es definitivo. Javier sacó su teléfono y comenzó a teclear, sus pulgares volando sobre la pantalla. Ya veremos. Preséntate en la oficina móvil del proyecto en 10 minutos. ¿Y Gabriel? Deja tu casco. Estás despedido. Caminando hacia esa oficina móvil, supe que me dirigía a una emboscada. Javier había estado buscando una excusa para deshacerse de mí desde que comenzó el trabajo. Yo era el único operador con suficiente experiencia para desafiar sus decisiones de ingeniería, y eso me convertía en un problema que él quería eliminar. La oficina móvil del proyecto era una de esas estructuras prefabricadas que montan en cada gran obra, llena de planos que costaban más que mi camioneta. Café con sabor a aceite de motor flotaba en el aire. Javier estaba sentado detrás del escritorio como si fuera juez y jurado, con María Santos de cumplimiento de seguridad de pie a un lado, luciendo incómoda. María era buena persona, una veterana de 15 años a la que realmente le importaba mantener vivos a los trabajadores. Había estado documentando violaciones de seguridad durante meses, pero Javier había estado enterrando sus informes en papeleo. Gabriel, comenzó Javier, leyendo de una declaración preparada, después de una cuidadosa consideración, estoy terminando tu empleo por violaciones de seguridad y sospecha de abuso de sustancias. Las palabras me golpearon como un mazo. ¿Abuso de sustancias? Javier, no he tocado una gota desde la boda de mi hermano Jacobo hace 3 años. Tu comportamiento esta mañana fue errático, continuó Javier, su voz ganando confianza mientras leía su guión. Habla arrastrada, negativa a seguir órdenes directas, actitud argumentativa. Estoy documentando esto como deterioro en el cumplimiento del deber y lo reportaré a la Junta Estatal de Licencias. María Santos se aclaró la garganta. Señor Solís, he estado observando el turno de la mañana. No he presenciado ninguna señal de deterioro en el comportamiento o los patrones de habla del señor Hernández. Tu opinión no fue solicitada, María, espetó Javier. Este es un asunto de personal fuera de tu jurisdicción. Me quedé allí, observando a este chico de 26 años destruir todo lo que había construido durante 3 décadas, mi licencia de operador, mi reputación, mi capacidad para alimentar a mi esposa Sofía y mantener nuestra pequeña casa en la sierra. Todo porque no lo ayudaría a enterrar a unos buenos hombres bajo una pila de rocas. Javier, dije, manteniendo mi voz nivelada, estás cometiendo un grave error aquí. No lo creo, Gabriel. Creo que estoy resolviendo un problema de personal que debería haberse abordado hace meses. Firmó los papeles de despido con una floritura. Seguridad te escoltará fuera de la propiedad. Limpia tu caja de herramientas y entrega tu equipo de seguridad. Miré a María, que estaba sacudiendo la cabeza ligeramente. Ella sabía que esto era basura, pero Javier también era su supervisor. Hablar demasiado alto solo la haría despedir a ella después. Raúl Martínez de Seguridad apareció 5 minutos después. Raúl era buena persona, un ex electricista que se había pasado a seguridad después de que su espalda empeorara. Había estado en obras de construcción el tiempo suficiente para saber la diferencia entre la conciencia de seguridad y el alboroto. Lo siento por esto, Gabriel, dijo Raúl en voz baja mientras caminábamos hacia mi camioneta. Todo esto apesta. Gracias, Raúl. Hazme un favor, vigila esa zona de excavación. Algo malo va a pasar si Javier sigue presionando esos límites de profundidad. Raúl asintió. Lo vigilaré. Cuídate. Conduje mi F-150 por la carretera de montaña sintiendo como si me hubieran disparado en el vientre. 26 años de registros de seguridad perfectos, 0 accidentes, 0 violaciones. Y ahora me enfrentaba a una investigación estatal que podría quitarme la licencia permanentemente. Las mentiras que Javier había puesto en su informe me seguirían a cada lugar de trabajo en Oaxaca. Pero al pasar por el mirador donde se podía ver todo el proyecto extendido abajo, algo cambió en mi pensamiento.
Javier creyó que había ganado porque tenía el papeleo y las conexiones familiares. Lo que él no entendía era que yo sabía cosas sobre esa obra que su título de ingeniería nunca le enseñó. Me detuve en el mirador y llamé a mi hermano Jacobo. Había sido abogado laboral durante 30 años antes de jubilarse, y todavía tenía contactos en todo el sistema regulatorio estatal. Más importante aún, Jacobo entendía cómo se jugaba realmente el juego. ¿Gabriel? ¿Qué pasa? La voz de Jacobo era aguda. Podía leer problemas en mi tono. Jacobo se quedó en silencio por un largo momento. Eso es serio, Gabriel. Si la Junta Estatal de Licencias toma su informe en serio, te enfrentarás a una suspensión obligatoria y un programa de tratamiento. Incluso si demuestras que estás limpio, la investigación por sí sola podría tomar 6 meses. Lo sé. Pero Jacobo, está pasando algo más aquí. He estado observando las entregas de materiales, y los números no cuadran. Javier firma las entregas que no coinciden con lo que realmente llega a la obra. La semana pasada se suponía que recibiríamos 200 toneladas de mezcla de hormigón de alta calidad para la cimentación del aliviadero. Pero vi descargar quizás 80 toneladas de mezcla estándar. Todas las facturas muestran materiales premium, pero eso no es lo que está entrando en la presa. La voz de Jacobo se puso muy seria. Gabriel, eso es fraude. Si Javier está falsificando informes de entrega y desviando materiales para su reventa, eso es tiempo de prisión federal. ¿Puedes probarlo? Creo que sí. Mantiene todos sus archivos en esa oficina móvil del proyecto, órdenes de compra, recibos de entrega, informes de control de calidad. Si alguien pudiera echar un vistazo a esos archivos. Gabriel, sé lo que estás pensando, y es peligroso. No puedes entrar a esa oficina móvil. No estoy hablando de entrar. Estoy hablando de un accidente industrial que podría exponer algo de papeleo. Hubo un largo silencio en la línea. ¿Qué clase de accidente? El tipo de accidente que ocurre cuando estás lidiando con sistemas de agua a alta presión y alguien comete un error con la cuchara de una excavadora. Jacobo suspiró. Gabriel, lo que sea que estés planeando, tienes que ser muy cuidadoso. Y tienes que asegurarte de que alguien oficial esté listo para documentar lo que sea que quede expuesto. ¿Puedes llamar a María Santos y decirle que mantenga registros detallados de todo lo que suceda esta tarde? Dile que podría ser importante para una futura investigación. Puedo hacerlo. ¿Y Gabriel? También voy a llamar a Ricardo Vázquez en la Policía Estatal. Necesitas saber que podría haber evidencia de crímenes federales que podrían salir a la luz hoy. Gracias, Jacobo. Te debo una. No me debes nada. Solo no te mates probando un punto. Colgué y me senté allí por unos minutos, mirando hacia el sitio de construcción. Javier probablemente estaba celebrando en ese momento, pensando que había eliminado su mayor problema. De lo que no se dio cuenta fue de que acababa de crear un problema mucho mayor para sí mismo. La cosa con los sitios de construcción es que están construidos alrededor de sistemas controlados, eléctricos, de agua, de comunicaciones, de drenaje. Cuando has estado operando equipo pesado tanto tiempo como yo, aprendes cómo se conectan todos esos sistemas. Sabes qué tuberías llevan qué, dónde se encuentran los cierres principales y exactamente cuánta presión pueden soportar las diferentes líneas. El proyecto El Caimán tenía una alimentación de agua principal que corría desde el manantial de la montaña hasta el sitio. Era una tubería de acero de 24 pulgadas que transportaba agua a 120 libras por pulgada cuadrada para abastecer la planta de mezcla de hormigón, las estaciones de lavado de equipos y los edificios administrativos. Los ingenieros la habían desviado bajo tierra por seguridad, pero yo había visto al equipo de instalación colocar esa tubería hace 8 meses. Sabía exactamente por dónde pasaba. Más importante aún, sabía que pasaba justo debajo de la preciada oficina móvil del proyecto de Javier, donde guardaba todos sus archivos y se reunía con sus proveedores de materiales que le habían estado dando precios tan generosos en el hormigón que de alguna manera nunca llegó al trabajo. Arranqué la camioneta y me dirigí de vuelta al sitio. Era hora de mostrarle a Javier Solís lo que sucede cuando te metes con un hombre que no tiene nada que perder. Volver al sitio de construcción resultó ser más fácil de lo que esperaba. El turno de la tarde estaba comenzando,
y en toda la actividad de los trabajadores cambiando, el equipo moviéndose y las entregas llegando, nadie prestó atención a una camioneta más. Estacioné detrás del cobertizo de equipos donde mi F-150 no desentonaría entre todos los demás vehículos de trabajo. El sitio estaba ocupado con las operaciones normales de la tarde. Javier estaba en el pozo de excavación con un topógrafo, probablemente tratando de averiguar cómo cavar más profundo sin provocar un derrumbe. La cuadrilla de hormigón se estaba preparando para su vertido, instalando encofrados y verificando la colocación de las varillas de refuerzo. Todos estaban concentrados en su trabajo, confiando en que las personas por encima de ellos sabían lo que estaban haciendo. Caminé hacia mi Caterpillar 345 como si perteneciera allí. Después de 18 meses en este trabajo, esa máquina se sentía más como un hogar que mi propia casa. Conocía cada control, cada indicador, cada peculiaridad del sistema hidráulico. La Cat era una bestia de 45 toneladas diseñada para trabajos de excavación de precisión, lo suficientemente potente como para mover cantidades masivas de tierra, pero lo suficientemente delicada como para trabajar a pulgadas de las tuberías subterráneas. Repasé mi lista de verificación de arranque estándar, aceite de motor, fluido hidráulico, tensión de la oruga, posición de la cuchara. Todo estaba perfecto. El operador del turno de la mañana había dejado la máquina en buenas condiciones, lista para el siguiente trabajo. Lo que él no sabía era que el siguiente trabajo no iba a ser una excavación de rutina. Desde el asiento del operador 8 pies arriba, tenía una vista clara de todo el sitio de construcción. Podía ver a Javier abajo en el pozo, todavía discutiendo con el topógrafo sobre la estabilidad del suelo. El tipo estaba señalando sus instrumentos, sacudiendo la cabeza, probablemente tratando de explicar por qué ir más profundo era una mala idea. Javier estaba agitando su tableta, presumiendo de sus cálculos por computadora. Pero lo que realmente estaba mirando era la oficina móvil del proyecto donde Javier guardaba todos sus archivos. Era una oficina de construcción estándar, 40 pies de largo, 12 pies de ancho, asentada sobre bloques de hormigón a unos 200 pies del sitio de excavación. Yo sabía que debajo de esa oficina móvil, tal vez a 6 pies de profundidad, corría la línea de agua principal que abastecía a todo el proyecto. Esa tubería se había instalado de acuerdo con los planos originales del sitio, cuando pensamos que la oficina móvil sería temporal. Pero a medida que el proyecto creció, Javier había expandido su oficina, agregado equipos, la había convertido en el centro neurálgico de todas sus operaciones. Lo que él no se dio cuenta fue de que había construido su imperio directamente sobre el punto de estrangulamiento más vulnerable del sitio. Encendí la Cat y comencé a moverme hacia el extremo lejano del área de excavación. Javier levantó la vista del pozo y me señaló, probablemente preguntándose qué estaba haciendo de vuelta en el sitio. Comenzó a salir del pozo, moviéndose más rápido cuando se dio cuenta de que era yo quien estaba detrás de los controles. Lo mejor de operar maquinaria pesada es que una vez que estás en movimiento, la gente tiende a apartarse de tu camino. Una excavadora de 45 toneladas no se detiene rápidamente, y los trabajadores inteligentes respetan la física involucrada. Javier agitaba los brazos y gritaba algo que no podía oír por el ruido del motor, pero no iba a interponerse frente a una Cat en movimiento para hacer valer su punto. Posicioné la máquina a unos 30 pies de la oficina móvil y extendí la pluma. Los controles de la cuchara en una 345 son hidráulicos y precisos, puedes recoger una moneda de 25 centavos con la cuchara si sabes lo que estás haciendo. Lo que yo estaba haciendo requería un tipo diferente de precisión. Necesitaba golpear una tubería de 24 pulgadas que estaba enterrada 6 pies bajo tierra, en el lugar exacto para causar el máximo caos. El suelo aquí era principalmente relleno arenoso sobre el lecho de roca original. Fácil de cavar, pero lo suficientemente suelto como para que el agua se esparciera rápidamente una vez que se abriera paso. Bajé la cuchara y comencé una excavación cuidadosa, trabajando capa por capa de 2 pies. Javier finalmente llegó a la excavadora, gritando y agitando su casco. Pude ver su boca moverse pero no pude escuchar las palabras. Abrí la puerta del operador y me asomé. ¿Qué? Grité por encima del ruido del motor. ¿Qué estás haciendo aquí? Estás despedido. Estás invadiendo propiedad privada. Olvidé mi lonchera, grité de vuelta. Pensé que podría estar enterrada por aquí en algún lugar. La cara de Javier se puso morada.
Apaga esa máquina ahora mismo. Voy a llamar a seguridad. Le di un pulgar hacia arriba y cerré la puerta. Seguridad era Raúl Martínez, y Raúl probablemente estaba en su oficina móvil llenando papeleo. Para cuando Javier lo encontrara y explicara la situación, yo ya habría terminado con mi búsqueda de la lonchera. Volví a cavar. 4 pies abajo, 5 pies, 6 pies. La cuchara raspó contra algo duro y metálico. Ahí estaba, la línea de agua principal, exactamente donde el equipo de instalación la había enterrado hace 8 meses. Una tubería de acero de 24 pulgadas que transportaba agua de manantial de montaña a 120 libras por pulgada cuadrada a cada edificio del sitio. Javier estaba corriendo hacia la oficina móvil ahora, probablemente para pedir refuerzos. Pero era demasiado tarde, y estaba corriendo exactamente en la dirección equivocada. Ajusté el ángulo de la cuchara para un impacto máximo y la bajé con fuerza. La explosión fue todo lo que había esperado y más. 120 libras por pulgada cuadrada no suena a mucho hasta que entiendes la física. Esos son 120 libras de presión en cada pulgada cuadrada de la superficie de la tubería. Cuando rompes una línea de 24 pulgadas que transporta ese tipo de presión, no obtienes una fuga, obtienes un geyser que dispara agua 40 pies hacia el aire antes de que la gravedad la traiga de vuelta como una tormenta de montaña. El sonido fue increíble, un silbido masivo seguido por el rugido de toneladas de agua golpeando el suelo. Javier intentó cambiar de dirección, pero estaba parado en una depresión poco profunda que inmediatamente se convirtió en un lago. El agua se extendió en todas direcciones, siguiendo los patrones naturales de drenaje hacia el terreno más bajo donde se asentaba su oficina móvil. Apagué la excavadora y bajé para ver a la naturaleza seguir su curso. El agua no negocia ni acepta órdenes de ingenieros de proyecto. Sigue las leyes de la física, punto. Y la física decía que toda esa agua presurizada fluiría cuesta abajo hacia la oficina de Javier, llevando consigo 8 meses de barro del sitio de construcción, grava suelta y cualquier otra cosa que no estuviera clavada. La oficina móvil resistió quizás 30 segundos antes de que el agua encontrara su camino por debajo de la puerta. Cuando el agua presurizada golpea los sistemas eléctricos, suceden cosas interesantes rápidamente. Escuché el primer transformador explotar unos 2 minutos después de que la inundación llegara a la oficina móvil. Luego, la iluminación de emergencia se activó, luego también se apagó. Javier estaba parado hasta la rodilla en agua fangosa, gritándole a cualquiera que quisiera escuchar, pero la mayor parte de la cuadrilla estaba ocupada tratando de cerrar la válvula principal de agua. Fue entonces cuando los archivadores comenzaron a flotar. Javier guardaba todo en archivadores de metal de estilo antiguo porque no confiaba en el almacenamiento digital. Una política inteligente para la mayoría de las cosas, pero no tan inteligente cuando tu oficina se convierte en una piscina. Observé a través de las ventanas de la oficina móvil cómo cajas de papeleo flotaban como corchos, golpeando contra el techo, abriéndose y derramando documentos por todas partes. Javier también lo vio. Vadeó a través del agua hacia la puerta de la oficina móvil, probablemente tratando de salvar sus archivos, pero la corriente era demasiado fuerte. El agua seguía saliendo a toda presión de esa tubería rota, y la gravedad estaba haciendo el resto. Para cuando llegó a la puerta, había facturas y órdenes de compra flotando por todas partes. Fue entonces cuando apareció Ricardo Vázquez. Ricardo es un comandante de la Policía Estatal que trabaja con accidentes industriales. Ha estado en obras de construcción el tiempo suficiente para saber la diferencia entre la mala suerte y la sincronización sospechosa. Se detuvo en su patrulla justo cuando Javier intentaba vadear hacia la oficina móvil inundada. Nadie entra ahí hasta que cerremos el agua, anunció Ricardo. Llevaba puestas esas botas de goma altas que los policías guardan para situaciones de inundación. El sitio está cerrado pendiente de investigación. ¿Investigación? Javier farfulló. Esto fue sabotaje. Gabriel Hernández hizo esto deliberadamente. Ricardo me miró. Yo estaba sentado en una barrera de hormigón, viendo el espectáculo como cualquier otro trabajador que se había detenido para ver el alboroto. ¿Es eso cierto, Gabriel? ¿Saboteaste esta línea de agua? Ricardo, estaba buscando mi lonchera, dije. El control hidráulico resbaló en la excavadora. Estas máquinas viejas pueden ser impredecibles. Javier señaló la tubería rota.
Él sabía exactamente dónde estaba esa línea. Esto fue venganza por despedirlo. Quizás, dijo Ricardo. O tal vez fue un mal funcionamiento del equipo. Sacó su radio. María, ¿estás ahí? Te necesito en el sitio principal. Tenemos una situación. María Santos apareció 10 minutos después, llevando su portapapeles y cámara. Había estado documentando problemas de seguridad durante meses, y este era probablemente el más grande hasta ahora. Tomó fotos de la tubería rota, el área inundada y el caos de papeleo flotando alrededor de la oficina móvil. Comandante Vázquez, dijo, señalando los documentos dispersos en el agua, estos parecen ser archivos oficiales del proyecto. Órdenes de compra, recibos de entrega. Si se dañan, podríamos perder registros importantes del proyecto. Será mejor que los recojas entonces, dijo Ricardo. Miró a Javier. ¿Tienes algún problema con que preservemos la evidencia de este accidente? Javier parecía querer decir que sí, pero estaba atrapado. Negarse a que recolectaran documentos oficiales del proyecto parecería sospechoso. Bien, pero quiero que me devuelvan todo personalmente. María comenzó a recoger el papeleo empapado. Fue entonces cuando encontró la primera discrepancia. Comandante Vázquez, este recibo de entrega no coincide con nuestros registros de inventario, dijo, sosteniendo una factura mojada. Esto muestra 200 toneladas de mezcla de hormigón premium entregadas la semana pasada, pero nuestro inventario en el sitio solo muestra 80 toneladas de mezcla estándar. Ricardo tomó el papel y lo estudió. Javier palideció. Eso es. Debe haber un error en el papeleo. Error. María estaba leyendo más documentos. Aquí hay otro. Entrega de 50 toneladas de varillas de refuerzo de alta calidad, pero solo veo 20 toneladas en nuestro almacén de materiales. Fue entonces cuando apareció Adriana Pérez. Adriana es una agente del Ministerio Público que se especializa en fraude de construcción. Mi hermano Jacobo debió haber llamado para conseguir algunos favores serios para traerla aquí tan rápido. Llevaba un traje de negocios y botas de lluvia, cargando un maletín que probablemente costaba más que el pago mensual del coche de Javier. ¿Comandante Vázquez? Soy la agente Pérez. Entiendo que han descubierto posible evidencia de fraude de materiales. Ricardo le entregó los documentos empapados. Parece que alguien ha estado ordenando materiales premium y recibiendo calidad estándar, pero cobrando al proyecto precios premium. Adriana comenzó a leer las facturas, su expresión se volvía más sombría con cada página. Señor Solís, estas órdenes de compra tienen su firma. ¿Puede explicar las discrepancias entre lo que se ordenó y lo que se entregó? Javier parecía un animal atrapado. Esos documentos están dañados. Dañados por el agua. No pueden ser evidencia fiable. En realidad, dijo María, sacando una bolsa de plástico, encontré estos en un archivador impermeable que se mantuvo sellado. Ella entregó una pila de documentos secos. Correspondencia con constructora del Golfo sobre entregas de materiales. Parece que el señor Solís estaba vendiendo nuestros materiales premium a competidores y sustituyendo alternativas más baratas. Adriana examinó los papeles. Señor Solís, estos correos electrónicos muestran que usted estaba organizando la venta de materiales comprados para este proyecto a contratistas externos. Eso es robo de propiedad gubernamental. No puedes probar nada, dijo Javier, pero su voz temblaba. En realidad, sí podemos, respondió Adriana. Estos documentos muestran un patrón sistemático de fraude que se remonta a 8 meses. Valor estimado de más de 14 millones de pesos. Ricardo le puso las esposas a Javier unos 20 minutos después. Resulta que cuando robas materiales de un proyecto de presa federal y los vendes a competidores, esos son múltiples delitos graves. La oficina del agente del Ministerio Público tenía suficiente evidencia del papeleo empapado para acusarlo de robo, fraude y conspiración. La esposa de Javier se divorció de él antes de que comenzara el juicio. El director Vargas renunció en desgracia. Toda la empresa contratista fue investigada, y encontraron esquemas similares en 3 otros proyectos. La compañía me ofreció el trabajo de Javier, pero lo rechacé. A los 49, estoy demasiado viejo para empezar a empujar papeles en un escritorio.
pero si acepté el ascenso a operador superior con autoridad de supervisión de seguridad. Ahora, cuando algún graduado universitario quiere hacer algo peligroso, primero tienen que convencerme. Todavía manejo la CAT 345, pero también entreno a los chicos más jóvenes que vienen. Les enseño sobre la compresión del suelo y los sistemas hidráulicos, pero sobre todo les enseño que la experiencia cuenta. Que la seguridad no son solo reglas en un manual, es sobre asegurarse de que todos vuelvan a casa con sus familias. Mi consejo, haz bien tu trabajo, pero no dejes que nadie te presione para comprometer tus principios. Mantén tus propios registros, confía en tu experiencia más que en los cálculos por computadora de otra persona, y recuerda que cada pieza de equipo pesado te da más poder del que cualquier supervisor tiene en su oficina. Y siempre sabe por dónde pasan las líneas de agua. A veces, la venganza más poderosa no es destruir a tu enemigo, es dejar que se destruyan a sí mismos mientras tú tienes las llaves de su caída. Al final, la reputación de un hombre se construye sobre décadas de trabajo sólido, pero solo se necesita un momento de elegir los principios sobre los cheques de pago para definir quién es realmente.